Buenos días, mi coronel Alarcón. Muchísimas gracias por la presentación. Como usted lo anunció en la introducción, hoy jueves 28 de julio de 2022, en la mañana en nuestra jornada académica diaria relacionada con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, vamos a ver un episodio bastante dantesco, bastante preocupante, bastante descriptivo de lo que es la realidad de esa violencia tripartidista que nos ha afectado en Colombia durante tantos años. Y es la forma como fue asesinado por su propio jefe de seguridad o guardaespaldas, el terrorista Iván Ríos. De acuerdo con todos los documentos y lo que se conoce hasta ahora, a este delincuente que lo asesinó le urgían dos intereses fundamentales. Uno, salvarse y anticiparse a los hechos porque sabía que Ríos lo iba a matar. Y dos, que había una jugosa recompensa por él. Pero eso lo veremos a lo largo del conversatorio, del cual les pedimos tomar nota muy atenta y sobre todo difundir, que el mundo conozca estas realidades. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente. Desde finales de la década del 70, las cuadrillas del ahora llamado Bloque Noroccidental de las FARC se diseminaron en diferentes lugares del departamento de Antioquia y luego se extendieron hacia la Orinoquía y la Amazonía colombiana, donde realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas de terrorismo comunista, mediante las que pretendían dar la imagen de que dicho grupo criminal avanzaba proyectivamente a tomarse el poder en Colombia. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio de Aguadas Caldas, limítrofe por el norte con el extenso municipio de Sonsón, Antioquia? Bueno, mi coronel, como usted lo decía en el contenido de su pregunta, sí, aquí en Antioquia hay una extensión, mientras paralelamente ocurre esa extensión en, ahí en la zona del Viejo Caldas y también en la Orinoquía y la Amazonía. Entonces eso nos indica que es una extensión calculada, premeditada, programada, etcétera. Aquí tenemos en el mapa a la izquierda el municipio de Aguadas en el departamento de Caldas, ubicado exactamente al norte del departamento. En la parte más septentrional de ese departamento está el municipio de Aguadas, en una zona que es, como lo vemos en la foto de la derecha, bastante quebrada porque está sobre la plena cordillera central, donde el departamento de Antioquia tiene una buena parte de su territorio y es una zona pues con una prospección importante para los temas agropecuarios y para la interacción de esa colonización que hubo durante el siglo XVIII y XIX, especialmente el XIX y comienzos del XX, cuando muchas campesinos de la época se fueron moviendo, buscando fundarse, fueron descuajando monte y fueron ubicándose y hace que esa raza sea como tan homogénea desde Antioquia hasta el norte del valle. Y allí pues se fue empoderando la industria cafetera. Pero hablando específicamente de Aguadas, vemos que por su ubicación geográfica, por su forma topográfica, es una región con bastantes cursos de agua que ha sido afectada también por la deforestación para fines de ganadería o de cultivos, pero que sin embargo por su extensión, su belleza y su cantidad de montañas la hacen muy rico, un suelo muy fértil y es una zona donde los campesinos trabajan muy duro, pero infortunadamente la violencia comunista y por su ubicación geoestratégica en el mapa de Colombia que la vemos aquí, es un punto trascendental para extender la violencia hacia Antioquia o desde Antioquia hacia el sur del país, hacia Cundinamarca o hacia el Chocó. Lastimosamente, esa es la desgracia geopolítica de un municipio con unas tierras tan bellas, tan fértiles y con tanta proactividad o prospección para el desarrollo regional y nacional. Gracias, mi coronel. ¿Quién era Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos,
o alias José Juvenal Velandia, o alias El Topo. Vemos la foto de este señor Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, cabecilla del bloque noroccidental de las FARC. En la foto de la izquierda es en plena época del Caguán, cuando el señor Andrés Pastrana les despejó medio país y todos los politiqueros de la época iban a darse champulla que les tomaran la foto en el Caguán al lado de los bandidos. Y ahí vemos al entonces dirigente político y exministro de Comercio y oportunista Juan Manuel Santos visitando a estos bandidos ahí en el Caguán para tomarse la foto con ellos y aparentar como uno de los líderes de la paz. Después esta foto se prestó para muchas especulaciones y decían que eran amigos personales. No creemos. Se conocieron allá, pero Santos era un oportunista que buscaba siempre salir en los medios que lo vieran visitando y hablando de paz. Y a la derecha pues vemos la foto de este delincuente. Es un sujeto que tenía un coeficiente intelectual alto, nació en la zona fría del departamento del Putumayo, en el municipio de San Francisco, y estudió, no, parece que no terminó la carrera, pero sí hizo estudios superiores en economía, buen lector, buen estudiante, entonces se capacitó en forma autodidacta de manera muy amplia. Y con ese conocimiento que adquirió siendo autodidacta, fue subiendo dentro de la estructura dirigente de las FARC, pero no solo por eso, sino porque en los grupos en los que perteneció aquí en Cundinamarca y en otras regiones del país, se caracterizó por la sevicia y por el arrojo que tenía para dirigir acciones criminales. Entonces, pronto, por su nivel intelectual, fue nombrado en el Caguán como el encargado de las mesas temáticas en temas económicos. Y esa es otra de las razones por las cuales se reúne ahí con Santos, ya que Santos ha sido también ministro de Hacienda y de Comercio, e iba a participar en esas mesas temáticas con este bandido que era el que los manejaba a todos. Todos sabemos que esas mesas temáticas no condujeron a nada, que fue un estratagema de engaño para dilatar el proceso. Y luego este delincuente, por su habilidad, su capacidad de interpretación del marxismo, fue seleccionado por los demás cabecillas del secretariado como el reemplazo de Efraín Guzmán el Cucho, que murió en esa época de muerte natural, pues recién terminados los diálogos del Caguán. Entonces este señor terminó siendo el reemplazo, ubicándose como el cabecilla de todas las estructuras criminales de las FARC que se movían por Antioquia, Chocó y el Viejo Caldas. Y esa es la razón por la cual era cabecilla ya del secretariado de máximo nivel cuando ocurrió su atroz muerte, que la veremos más adelante en este informe. Gracias, mi coronel. ¿Quién era Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas? Bueno, dicen que de tal palo tal astilla. Este señor Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, es un campesino de un corregimiento que ha sufrido la violencia desde cuando llegó el padre Bernardo López Arroyave por allá a finales del 70 a esa región del oriente antioqueño a promover el terrorismo comunista. Y paralelamente con eso, el Partido Comunista venía haciendo un trabajo grande de masas, de sindicatos, de organización campesina, de mineros en esa región. Y fueron adiestrando gente. Este señor para la época tendría 16, 15 años y fue reclutado rápidamente para la guerrilla. Fue atraído con argumentos como siempre, de que se van a tomar el poder, que van a ser los que manejan. Y rápido se convirtió en uno de los delincuentes con más prontuario y más crímenes o más participación en delitos en toda la región de Antioquia y el norte de Caldas, debido a su militancia en las FARC. Campesino muy astuto, muy sagaz, muy precavido, eh, y eso lo posicionó más como jefe de seguridad siempre de confianza de sus cabecillas. Y aquí lo vemos por el nivel que alcanzó, porque el bloque o cualquier bloque de las FARC es la agrupación de varios frentes de guerra. Y entonces
quien dirige ese bloque necesita a guerrilleros de la más probada lealtad y las más probadas capacidades que estén cerca de él para que primero nunca denuncien su ubicación exacta y segundo, en caso de enfrentamientos lo protejan realmente como correspondería a un cabecilla de ese nivel, a un capo del narcotráfico de ese nivel. Entonces este señor fue escogido por eso, por su forma de ser astuta, sagaz, hábil para moverse en el monte, muy bien hablado, a pesar de su bajo nivel académico, y resuelto a cometer lo que fuera. Eso en grandes rasgos es la descripción de la personalidad de este sujeto. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los antecedentes más importantes previos a la atroz muerte de alias Iván Ríos a manos de alias Rojas, su hombre de confianza y jefe de seguridad? Bueno, mi coronel, como antecedente fuerte tenemos en esa región el fallido rescate del gobernador de Antioquia, que ya lo vimos en otro episodio, y fue asesinado el gobernador en el intento de rescate, con unos militares y otros quedaron heridos. El gobierno de Antioquia, el gobierno de Caldas y el gobierno nacional y el gobierno de Estados Unidos ofrecieron millonarias recompensas por las cabezas de varios cabecillas, entre ellos el de Iván Ríos. El solo Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció la suma de 5 millones de dólares y aquí en Colombia 5.000 millones de pesos. Así se equiparó en ese momento. En marzo de 2008, 2 días antes de la muerte de Iván Ríos, el país fue sorprendido con la noticia de la baja de Raúl Reyes. Entonces Raúl Reyes muere el 1 de marzo en la madrugada en una operación espectacular que hicieron las fuerzas militares de Colombia en territorio ecuatoriano, y el 3 muere el señor Iván Ríos. Entonces la muerte de Raúl Reyes influyó muchísimo en la decisión que este hombre iba a tomar, como la veremos adelante. En ese momento era muy conocida en el departamento de Antioquia y el norte de Caldas y parte del Chocó la señora Karina como cabecilla del Frente 47, por la crueldad de los hechos que ha cometido y por otros que le endilgaban y los que no participó, pero era tan mala la fama que se ha ganado esa señora que hasta se dijo que jugaba fútbol con las cabezas de los campesinos que decapitaban cuando los mataban. Cierto o no, pues sí tenía una realidad que esta señora era muy cruel cuando ordenaba los asaltos y era implacable. Entonces había un objetivo sobre ella y este muchacho Rojas tenía en la mira o entregar a Karina para ganarse los 2.000 millones de pesos que ofrecían por ella, o cuando ya lo trasladaron de jefe de seguridad de Iván Ríos, pues se le iluminó el bombillo pensando en 5.000 millones de pesos. Entonces una cosa se sumaba con la otra, pero la intención ya la tenía este hombre. Había un problema interno, eso está probado inclusive en el computador que este señor Rojas entregó que pertenecía a Iván Ríos, de conducción. El señor el Ríos como que tenía dificultades para conducir a las unidades guerrilleras con la misma claridad que lo ejercía, por ejemplo, el Mono Jojoy. Parece que en parte era su origen campesino, también por provenir de una región como el Putumayo, donde la cultura es diferente a la cultura del campesino antioqueño y el campesino caldense, que eran básicamente los integrantes de estas cuadrillas donde estaba dirigiendo Iván Ríos. Pero también parece que problemas de narcotráfico, problemas de manejo de dinero, la dificultad del terreno, porque es que moverse en la selva oriental donde estaba el Mono Jojoy es más fácil, es por ríos y hay muchos ríos y se pueden esquivar caños y pueden tener contactos que les avisan. En cambio, moverse por las montañas de Antioquia y las montañas de Caldas, primero es más demorado hacerlo. Segundo, es más riesgoso de encontrarse con la tropa, porque así como la guerrilla aprovecha el terreno, el ejército también lo aprovecha. Entonces era más difícil la conducción allá. De igual manera, la comunicación es más expedita en la selva plana, tropical, que en la montaña.
porque todos sabemos que la montaña, un cerro puede anteponerse a la señal y si no hay forma de montar un repetidor, toca ir hasta ese cerro y subirlo y ahí sí comunicarse. Entonces son dificultades que tenía Iván Ríos. Pero también para la época había una intensa actividad de inteligencia, tanto satelital apoyada por Estados Unidos, técnica con los equipos colombianos y humana con un fuerte apoyo que le dio el gobierno nacional a las unidades de inteligencia. Eh, entonces, esos eran como los antecedentes más importantes alrededor de lo que ocurrió para que este señor Rojas se decidiera a asesinar a su propio cabecilla en busca de la recompensa y, desde luego, anticipándose a que ya lo tenía en la mira para asesinarlo, porque después de que lo llevaron como el recomendado, parece que Iván Ríos comenzó a desconfiar de él y para un bandido tan astuto como era Rojas, era fácil determinar cuándo lo querían o qué querían hacer con él, porque él ya lo había hecho muchas veces y sabía cómo procedían sus capinches. Muchas gracias, mi coronel. Eh, Señale, por favor, los hechos más importantes o resaltantes de la ejecución in situ del asesinato del jefe terrorista. Bueno, este tipo era audaz, era un bandido completo. Él sabía que, que, que este señor lo tenía en la mira para matarlo. Entonces aprovechó que enviaron una destacada de seguridad, un grupo avanzado de seguridad, y se quedaron con poquitos cuidándolo a él. Entonces, como era el que organizaba los turnos de guardia de seguridad en la noche, pues procedió a organizarlos de tal manera que a la medianoche, cuando él mismo se colocó de turno, se levantó y fue al cambuche, como dicen ellos, a la caleta donde estaba durmiendo Iván Ríos con la compañera sentimental y sin mediar palabra les disparó a los dos en la cabeza y los asesinó. Luego, de manera fría, con un cuchillo le cortó la mano derecha a Iván Ríos, la empacó en un morral y fue y llamó a los otros y les dijo que tenían que salir urgentemente a una comisión y luego cuando ya estaban en camino les dijo, no, yo me voy a entregar eh, al ejército, ya no aguanto más esto, yo acabo de matar a, a Iván Ríos y a la compañera, entonces ustedes verán si me siguen o no, pero ya saben, entonces los demás dijeron, sí, no, entreguémonos todos, pensemos en la recompensa. Lógico, 5.000 millones de pesos podía servirle a todos para mejorar su vida, los 4 o 5 que se volaron. Entonces, de esa manera se presentaron, salieron al camino, localizaron una estación de policía, la estación de policía les dijo dónde estaba el ejército y fueron a la estación de policía y se entregaron. Ya fueron y se entregaron, perdón, fueron al batallón, a una unidad militar y se entregaron y de ahí lo llevaron a la 8ª brigada y contaron todos los hechos como han ocurrido. Pues eso fue un golpe impactante para la opinión pública porque el 1 de marzo, muerto Raúl Reyes, y más o menos 5 o 6 de marzo se conoció esta noticia en el mismo momento que el presidente Uribe viajaba a Santo Domingo a la cumbre de Río, donde todos los comunistas del continente se habían orientado de una manera calculada para caerle en contra y cuestionar a Colombia por haber entrado al territorio ecuatoriano y dar de baja a Raúl Reyes. Entonces este golpe fue trascendental, pero el país quedó en un escalofrío total cuando se comenzaron a conocer los hechos, porque demuestra que quien lo hizo era un criminal. O sea, no es que el muerto no fuera un criminal, claro que lo era y lo sabemos, pero la forma como procedió este señor demuestra el estilo de lo que se hace en las FARC a sangre fría, porque no nos engañemos, si con esa frialdad fue y los mató a los dos, ¿cuántas veces lo habría hecho, inclusive por orden de Iván Ríos o de otros cabecillas? Entonces aquí es lo que preocupa es la mentalidad que les inculcan a estos jóvenes allá dentro de esos grupos para que actúen de esa manera. Gracias, mi coronel. Hay un comentario anecdótico o a modo de pregunta
sobre esta misma situación que acaba de relatar mi coronel. Dice lo siguiente, haciendo remembranza de la foto del saludo politiquero con alias Iván Ríos. Esa mano con la que aparece saludando no fue la que le cortaron y la que trajeron para demostrar que lo habían asesinado junto con su compañera sentimental. Es una pregunta que cada cual tendremos nuestra propia respuesta, pero es una sola. Mi No, coronel, claro. Sí, siga, mi coronel. no, iba con la otra pregunta, pero si mi coronel quiere hacer alguna observación relacionada con eso. No, no, usted lo dijo, mi coronel. Ya usted lo dijo, ya. Iba a decir eso. Bueno, mi coronel, ¿cuál es, de acuerdo con un reportaje periodístico, cómo fueron los últimos días de alias Rojas? Bueno, mi coronel, para llegar antes de poner el reportaje periodístico, que es un documento interesante, hay toda una novela, realmente hay toda una novela, porque es que las guerras siempre dejan eso. Si usted entra a cualquier guerra y coge ya casos particulares, se convierten en novelas, pero novelas, valga la contradicción de realidad. Y lo que se desata después de la entrega de este señor es increíble. El ministro de Defensa era Juan Manuel Santos y el viceministro era Juan Carlos Pinzón. Y ellos van hasta allá más con el deseo de que la prensa los vea, de que acaban de eliminar a Reyes en el Ecuador y ahora la misma guerrilla se descompone y le prometen a este señor algo que no estaba consensuado con la justicia y es prometerle el pago de la recompensa, de entregarle los 5.000 millones de pesos a sabiendas de que el señor públicamente lo confesó y que era algo que no se podía ocultar, que de manera escabrosa le contaron al mundo entero que este tipo había asesinado a sangre fría al cabecilla y le ha cortado la mano como prueba. Y luego este tipo salió y dijo que él primero había ido a hacerse visible entregando esa prueba, era para que después no lo mataran a él también y lo incluyeran en todos como una sola baja. O sea, era una cuestión de bandidos, de situaciones extremas, de gente tramposa. Entonces, el señor Santos y el señor Pinzón le prometieron que le iban a dar los 5.000 millones y pues naturalmente ya la justicia, que fue a órdenes de quienes quedaron, le dijeron, no señor, pero es que usted sí se puede someter a la justicia, pero es que tiene estos y estos y estos delitos y le sacaron todo su prontuario del cual no se podía escapar y además con una cuestión tan atroz como la que acaba de hacer. Entonces, toca hacer todo un proceso, eso lo tiene que conceptuar ya un alto ente judicial y seguramente si le desembolsan ese dinero tendrá que primero reparar víctimas porque esas son las leyes y de manera increíble le desembolsaron 800 millones de pesos. Escuchemos bien, le desembolsaron 800 millones de pesos de los 5.000 que le han prometido, pero inmediatamente un juez que tendría que ser de izquierda naturalmente, secuestró esos 800 millones de pesos con el argumento que eso era para resarcir el daño a las víctimas, o sea, a los familiares de los bandidos muertos. Increíble que eso haya pasado, pero por eso le digo que ya como para una novela. Y de ahí para allá, entonces el señor estuvo preso, lo condenaron a 18 años. Por las leyes colombianas terminó de purgar la pena mucho antes y en el 2018 le dieron libertad condicional y salió a vivir en el departamento de Caldas, en su tierra natal, pero cambió de ciudad y con el fin de fundar una finca pidió protección a la Unidad Nacional de Protección. No se la dieron suficiente porque le enviaron una camioneta con unos señores que lo cuidaban, pero la camioneta ellos no tenían presupuesto para el combustible, no tenían presupuesto para la comida de los escoltas cuando tenían que viajar de un lado a otro. Y este señor pues tampoco tenía nada porque por 800 millones se los giraron, pero nunca le llegaron y estaba en litigio el pago de los 4.200 millones faltantes. Entonces, sus últimos días es como lo vamos a ver en este video. Los últimos días de alias Rojas, el verdugo de Iván Ríos antes de ser asesinado. Donde dejo constancia de que la única persona autorizada para recibir, firmar algún documento relacionado con la recompensa
por la entrega de alias Iván Ríos, integrante del secretariado de las FARC-EP, soy yo y nadie más. En marzo de 2008, Pedro Pablo Montoya, o alias Rojas, guerrillero del Frente 47 de las FARC, llegó a las instalaciones de la 8ª Brigada del Ejército para iniciar un proceso de reincorporación. Pero no llegó solo. En una maleta cargó por varios días la mano cercenada de quien era su jefe, alias Iván Ríos, integrante del secretariado de las FARC. Por alias Iván Ríos, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe ofreció hasta 5.000 millones de pesos como recompensa por su captura. Pero alias Rojas tenía otro plan: asesinarlo, cortarle la mano, pedir la recompensa y recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Pedro Pablo Montoya nació el 14 de agosto de 1974 en el municipio de San Roque, en el departamento de Antioquia. Fue reclutado, según su familia, por las FARC cuando tenía 16 años de edad. A él lo conquistaron, le dijeron que se fuera con ellos, que ganaba buena plata, que cuando él quisiera ir a la casa a ver la familia podía, cosa que nunca sucedió, nunca lo dejaron ir. Él decía que quería volverse para la casa y no, le dijeron que más fácil lo fusilaban. Estuvo en la guerrilla por más de 25 años que le sirvieron para ganarse un espacio de confianza hasta llegar al esquema de seguridad de Manuel de Jesús Muñoz, alias Iván Ríos, jefe del bloque noroccidental. Tras la entrega de la mano de su jefe, fue condenado a 18 años de cárcel, de los que pagó 8 con los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. De la recompensa de 5.000 millones de pesos, según su familia, apenas les anunciaron 800 millones que no alcanzó a utilizar porque fueron retenidos como parte de la reparación a las víctimas del conflicto. No fueron pocas las advertencias que en 2019 hizo Pedro Pablo Montoya para anticipar lo que sería su asesinato. Semana conoció las pruebas de una demanda contra el Estado que presentó a la familia de alias Rojas y que se encuentra en proceso de conciliación en la Procuraduría. Son videos, audios, documentos que el mismo Pedro Pablo grabó, redactó y radicó como evidencia de que su muerte se aproximaba mientras esperaba las promesas del gobierno tras su desmovilización. También reitero que la única persona quien puede firmar y recibir la recompensa soy yo, Pedro Pablo Montoya Cortés. Alias Rojas recibió un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en varios documentos redactados de su puño y letra, advirtió que en algunos desplazamientos los escoltas lo dejaban solo porque aseguraban no tener dinero para sus viáticos. El 3 de agosto de 2019, Pedro Pablo fue víctima de un ataque sicarial muy cerca de la finca que quería convertir en un proyecto agrícola y donde estaba radicado. Fueron 8 disparos ejecutados por 2 hombres encapuchados que aparecieron y huyeron por unos matorrales. A la familia y los abogados han llegado versiones sobre los móviles del crimen que incluyen un ajuste de cuentas, un supuesto plan para apropiarse de algunas propiedades y hasta un presunto precio por su cabeza, al parecer pactado por ex jefes de las FARC. De la recompensa, los beneficios, los programas de reincorporación y las promesas tras su desmovilización, dicen sus familiares, lo único que se cumplió fue con los 8 años de cárcel. Bueno, mi coronel, entonces vemos un resumen de lo que fueron los últimos días de este señor y nos va dando la idea de lo que pasó y lo que viene. Entonces, avancemos. Coronel, ¿cuáles fueron los primeros hechos que se conocieron acerca del asesinato de alias Rojas? Bueno, aquí tenemos otro video que cuenta otros hechos relacionados con el asesinato de este señor y que complementan una cosa con la otra. No hay pistas de los responsables del asesinato de Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, desmovilizado de las FARC y quien en el 2008 mató y le cortó una mano al entonces cabecilla de las FARC, alias Iván Ríos. Este homicidio se registró en Manzanares, Caldas, por eso vamos con José Fernando Berrío, que es lo último de este caso. José Fernando. Juanita, las autoridades del departamento de Caldas y principalmente las de aquí, de este municipio de Manzanares, donde fue asesinado alias Rojas, Pedro Pablo Montoya, y quien fuera desmovilizado de las FARC, siguen adelante con las pistas. Están buscando testimonios de personas que lo vieron durante estos últimos días, principalmente en la zona rural. También personas que lo acompañaban en el momento del crimen. Y es un crimen muy sonado, porque recordemos que alias Rojas asesinó en el año 2008 a su jefe, alias Iván Ríos, y le cortó la mano para pretender cobrar una millonaria recompensa.
Fue por esta vía de la vereda La Unión, a 20 minutos del casco urbano de Manzanares, en el oriente de Caldas, que desconocidos asesinaron a Pedro Pablo Montoya, alias Rojas. Sentí como una ráfaga y cuando me asomé ya estaba el señor ahí en la carretera. Él estaba acompañado de 2 mujeres y otro señor que venían con él por la carretera. Uno de los habitantes del sector aseguró que fueron 2 personas los atacantes. Pues eran 2 personas y eso fue ahí cerquita, eso nos cogieron por detrás porque nosotros íbamos. ¿Ustedes lo alcanzaron a ver? No, encapuchados. Dice que hospedaba a alias Rojas y a su compañera porque un amigo de ellos se los había pedido. Este señor Golondrino me dijo que le podía prestar una piecita para guardar los corotos, que porque el señor estaba cansado de pagar arrendo y que no tenía con qué pagar arrendo, que me saqué yo se cuadraba. Uno de los señores pidió auxilio, salimos, ya no había que hacer, el señor cayó muerto, ya lo pensábamos mover, pero la camioneta también fue impactada, la camioneta la pincharon. Pedro Pablo Montoya al parecer tenía amenazas en la región ya que buscaba unas tierras para dedicarse al cultivo de peces. Tenemos y verificamos en la inspección que hay 2 denuncias en contra de él porque habían algunos problemas por la toma o la bocatoma del agua, porque pues la piscicultura necesita mucha agua y de pronto había un inconveniente con los vecinos por la recolección de esa agua. Alias Rojas en el 2015 fue condenado a 18 años de cárcel por aceptar haber asesinado y cortado la mano de su jefe, alias Iván Ríos, cabecilla del Frente 47, ocurrido en zona rural de Aguadas Caldas en marzo de 2008. Ahora estaba en Justicia y Paz y aunque tenía escolta permanente de la Unidad de Protección de Víctimas, en el momento de su asesinato no la llevaba. En medio de varios procesos y también de requerimientos, finalmente nunca recibió la recompensa. Él pretendía recibir por lo menos 4.200 millones, pero algunos dineros que se le aprobaron fueron retenidos porque tenía que hacer reparación de víctimas. En este momento, el cuerpo de Pablo Montoya continúa en la morgue del Hospital San Antonio, aquí en el municipio de Manzanares. Oriente del departamento de Caldas, José Fernando Berrío Becerra, en Noticias Caracol. Entonces, como vemos ya que hay unos datos del primeras informaciones de cómo ocurrió, pero evidentemente eso tiene un sello. Las FARC le cobraron que hubiera matado al jefe de ellos y así las FARC estuvieran desmovilizados, ese tiene el sello de ellos. Que lo hicieron los que llaman las disidencias o los que están en el partido, pues eso será lo que tiene que determinar la justicia, pero evidentemente es un asesinato ordenado por las FARC. Muchas gracias, coronel. ¿Qué otros datos hay acerca del incumplimiento de las promesas hechas a alias Rojas en 2008 por parte del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien saludaba a este señor, y luego por este mismo personaje ya como presidente de la República? Bueno, la revista Semana en su portal electrónico hizo un seguimiento muy interesante, más o menos de 10 minutos, que les pedimos que lo escuchen y nos demos cuenta cómo la politiquería es la causante siempre de la violencia y que todo se descomponga. Ya lo decíamos, fue una ligereza ir a ofrecerle la recompensa a una persona que iba directo para la cárcel por lo que haya hecho y por lo que se le comprobó y por sus antecedentes. Y luego utilizar los medios de comunicación para decir que sí, después que no, y después hablar de paz. Entonces este señor entró ya fue en una situación jurídica contra el Estado y ahora la familia tiene unas denuncias que es nuestro corolario. Vamos a terminar los colombianos pagando de nuestros impuestos una demanda multimillonaria y la van a ganar seguramente los familiares por todo ese mal manejo que se le dio a tanto la forma como este delincuente asesinó a su cabecilla, como se le hicieron promesas que no se podían cumplir frente a las leyes colombianas y además con la infiltración que sabemos que tiene la justicia. Es todo un entorno y parece ser que cada vez que tomamos un caso aquí de esta violencia tan atroz que nos ha afectado, nos encontramos con una serie de dificultades, de agujeros negros, de zonas grises, poco fáciles de transitar y poco difíciles de iluminar para encontrar salidas. Veamos el informe. ¿Qué pasó? Y ahora no quiere arrancar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No.
no quiere arrancar este informe de la revista Semana, que es bien interesante. No. Por ahí no es. Nos está pegando el informe. Va a tocar buscarlo en internet. Lo buscamos en internet. No sé si mientras lo busco mi coronel tiene ahí comentarios de alguien. Sí, coronel, tengo comentarios para leer que nos han dejado en el chat de Zoom y en el chat de Facebook. Dice ahí lo siguiente. Bueno, el comentario que ya leímos inicial, y tenemos otro acá que hace relación con ¿ya? No, siga, mi coronel. Todos debemos conocerlo, debemos saberlo, predicarlo y tenerlo como referente. Los hechos que rodearon esta muerte, ya que sus autores expresaron las penalidades por las que pasaban o estaban y siguen viviendo en el monte, alejados de sus familias. Hambre. Adelante, mi coronel. Y después termina de leer los comentarios. ¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión. Ay, carambas. Compartido de pantalla. Sí, listo. Especial de Semana Noticias. Recuerden ustedes bien, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar de información judicial que se origina desde la Fiscalía, desde la Procuraduría, desde la Unidad Nacional de Protección, desde el Ministerio de Defensa, desde varias entidades, porque nosotros en Semana Noticias conocimos parte de los documentos, de las pruebas que tiene la familia. Ustedes recordarán a alias Rojas o Pedro Pablo Montoya, este guerrillero de las FARC que en marzo de 2008 llegó al ejército, a la 8ª Brigada del Ejército, para sumarse a un proceso de reincorporación. Pero no llegó solo, llegó en su maleta, llevaba, recuerdan ustedes bien, la mano de alias Iván Ríos, este jefe del bloque noroccidental de las FARC, integrante también del secretariado. Él llegó con la mano cercenada de quien era su jefe en ese momento. Eso fue un episodio que causó bastante revuelo en el país. Pues alias Rojas pagó 8 años de cárcel y cuando salió se radicó de manera preliminar en Bogotá. Pero cuando regresó al departamento de Caldas, donde vivió durante muchos años, pues recibió algunas amenazas y las notificó de manera inmediata a la Fiscalía, pues él tenía una libertad condicional. La notificó a la Fiscalía y la Fiscalía, por supuesto, solicitó protección a la Unidad Nacional para que cuidaran de esta persona porque era de alto riesgo. Existía un riesgo para su seguridad. Pues, como les estábamos contando, Semana Noticias conoció los detalles y documentos, videos, audios que acompañan una demanda contra el Estado que ya radicó la familia de alias Rojas para exigir una reparación en parte económica por lo que ocurrió, por el asesinato, porque alias Rojas fue asesinado hace un año, allá en Caldas, precisamente cuando estaba exigiendo seguridad, cuando le estaba pidiendo a la Unidad Nacional de Protección que por favor le brindaran seguridad. Pero la Unidad Nacional de Protección, según él, según los documentos que él hizo, los videos que se grabó, los audios que envió y también cartas que radicó ante la misma Unidad Nacional de Protección, que no lo acompañaban los escoltas. ¿Por qué? Porque no tenían plata, porque no tenían para los viáticos. Entonces él decidió hacer un desplazamiento solo. Y en ese desplazamiento, 8 días después de que advierte a la Unidad Nacional de Protección que los escoltas no lo van a acompañar, pues lo matan, lo asesinan. 8 impactos de bala acaban con la vida de alias Rojas.
de Pedro Pablo Montoya, y esto en presencia de su compañera sentimental y de una persona que le arrendaba una casa mientras él trataba de acondicionar su vida a esa reintegración social. Pues nosotros aquí en Semana Noticias tenemos todo ese material probatorio de manera exclusiva para llevárselo a todos ustedes, a los que se están conectando hasta ahora con nosotros. Pues Javier Barragán, arranquemos contando lo que tenemos nosotros en ese material probatorio. Hay videos, hay audios, hay documentos. ¿Con qué podemos arrancar, Barragán? Sí, es abundante el material que tenemos aquí en Poder de Semana Noticias, de este caso, de esta completa película que rodea la historia de alias Rojas, con esa mano que usted pues ha manifestado y también ha recordado a todo el país que tenía de alias Iván Ríos. Pues ha insistido, alias Rojas se insistió en su momento sobre el pago de esa recompensa por dar precisamente ante las autoridades y demostrar que ya había asesinado a Iván Ríos. Había una recompensa por Iván Ríos y alias Rojas. Pues pasaron los años, le decían, sí, ya le vamos a pagar esa recompensa, pasaban otros años más y se les estaban haciendo prácticamente los de las gafas con ese dinero. Y es así que luego de 10 años seguía insistiendo en que le pagaran esa recompensa por parte del gobierno nacional. Pero veamos que el video en donde el mismo alias Rojas pues da a conocer esa situación e está inclusive insistiendo para que le paguen esa recompensa que al día, pues inclusive antes de su muerte, pues no recibió. Veamos ese video. Siendo las 11:38 doy inicio a la grabación de este video, donde me dirijo a los agentes del gobierno americano delegados aquí en Colombia para hacer el pago y el desembolso de mi recompensa, la cual el gobierno americano entrega por la baja y entrega de alias Iván Ríos, integrante del secretariado de las FARC-EP. También reitero que la única persona quien puede firmar y recibir la recompensa soy yo, Pedro Pablo Montoya Cortés. Pues en Poder de Semana Noticias también existen otros videos que hizo precisamente Pedro Pablo Montoya, alias Rojas. En uno de esos, él mismo graba y describe cómo los escoltas lo están dejando solo. Ese es el video donde ellos se despiden, dicen no podemos acompañarlo porque no tenemos plata, porque no tenemos viáticos, y 8 días después, pues alias Rojas es asesinado. Veamos este video. Bueno, a esta hora salen los 2 escoltas, se llevan el vehículo. Dicen, manifiestan no poderme acompañar en el desplazamiento por falta de plata o viáticos. Se desplazan hacia el municipio de Manzanares, de la vereda La Unión Baja. César, y no solamente se conoce material de video, sino también documentos. Y también se ha reiterado por alias Rojas en su momento esa situación de ese abandono por parte de sus escoltas. No solamente él lo muestra en ese video, sino también deja constancia en unos documentos donde estos escoltas, personas que le estaban garantizando la seguridad, pues lo dejan solo semanas y después obviamente es asesinado. Dice uno de los apartes de este documento que está en Poder de Semana, dice lo siguiente: el día de mañana, 17 de julio de 2019, me desplazo al municipio ya mencionado y lo hago sin ningún tipo de protección por parte de la UNP, que es la Unidad Nacional de Protección, ya que los escoltas manifiestan no brindar mi protección porque no tienen dinero o viáticos y me ordenaron entregar el vehículo blindado. Aquí vemos cómo se le está complicando la situación en materia de seguridad y todo derivado porque no le pagaron esa recompensa por entregar y demostrar que ya estaba muerto alias Iván Ríos. Claro, Javier, y además existen otros documentos, son cartas escritas por alias Rojas, de su puño y letra, dirigidas a la Unidad Nacional de Protección, dirigida a diferentes autoridades. En otra carta, alias Rojas dice que incluso el vehículo que le asignaron no le hacen mantenimiento y no pueden utilizarlo en los desplazamientos. Dice este documento, de hecho,
no tengo los recursos ni tiempo para atender esas obligaciones que además a mí me las tienen que garantizar la UNP, la Unidad Nacional de Protección, ya que soy una persona desmovilizada, con alto riesgo de ser asesinado y me encuentro en estado de vulnerabilidad. Eso hace parte de esos documentos que tiene la familia de alias Rojas para acompañar esa demanda contra el Estado. Pero también hay otro documento donde ya no es la familia ni es alias Rojas, sino que es la Fiscalía, Javier, diciendo que es un riesgo, que él está en alto riesgo. ¿Cómo dice ese documento? ¿Qué es lo que dice ese documento, Javier? Y es un elemento muy importante dentro de todo este caso de alias Rojas, porque usted, como bien lo señala, no es él, ni es la familia, ni es otra persona o un tercero, sino es la propia Fiscalía General de la Nación que advierte sobre el riesgo de seguridad de alias Rojas, que realmente peligra la integridad de esta persona. Y en un oficio que también está aquí en Semana, dice lo siguiente, mucha atención. Este ciudadano y su condición de reintegración se encuentra susceptible a problemas de seguridad, en especial al ser exintegrante de las FARC y ser declarado en su momento objetivo militar por sus excompañeros por haber causado la muerte del comandante alias Ríos, situación que lo convierte en un sujeto de especial protección para los organismos del Estado. Aquí ya se estaba advirtiendo, César, y todas las personas que nos ven a esta hora en esta conexión y en esta información de Semana Noticias, lo que venía frente al tema de la seguridad de alias Rojas. Estaba muy complicada la seguridad de este exintegrante de la extinta guerrilla de las FARC. Claro, Javier, mire, y además, nosotros en Semana Noticias logramos contactar a la familia de alias Rojas, de Pedro Pablo Montoya. Ellos claramente están bajo protección, pero protección personal, porque no han recibido protección del Estado, están escondidos de alguna manera, y ellos incluso enviaron un video y ellos mismos lo editaron, ellos mismos se taparon la cara porque tienen miedo, pero sin embargo quieren decirle al país que el gobierno, que el Estado no le cumplió a alias Rojas, a Pedro Pablo Montoya, y por eso fue que lo asesinaron. Veamos este video. Hubo la denuncia a la UNP, quien supuestamente era la que estaba a cargo de la seguridad del señor Pedro Pablo, quien el protocolo de seguridad no estaba en el momento y en el día que lo asesinaron. Nadie del esquema estaba alrededor en este momento. Entonces hago la denuncia a este ente también por su negligencia, falencia en su deber, que era prestarle seguridad al señor Pedro Pablo. César, y no solamente se conoce de ese audio por parte de los familiares de alias Rojas, sino también otros materiales, también otro tipo de elementos que deben ser de todas maneras revisados, valorados, y también debe generarse un juicio de valor frente a lo que allí se ve y sobre todo se escucha. Son audios de los familiares donde cuentan en detalle cómo fue reclutado alias Rojas por parte de la guerrilla de las FARC. Son aristas, son elementos que sustentan y dan precisamente esa columna vertebral de la situación, del panorama, de la historia detrás de este asesinato de alias Rojas. Veamos. Resulta que pues él en ese entonces tenía 16 años y medio. Él le ayudaba a mi papá, a nuestro papá, en la finca, ubicada en la vereda Palmas, residente de San Roque, Antioquia. En esos tiempos por allá operaba el Frente 47 de las FARC. ¿Sí? A él lo conquistaron, le dijeron que se fuera con ellos, que ganaba buena plata, que cuando él quisiera ir a la casa a ver la familia podía, cosa que nunca sucedió, nunca lo dejaron ir. Pues son estos audios, videos, documentos, cartas enviadas por el mismo alias Rojas, los momentos previos a su muerte, que estaba anticipada. Lo estaba diciendo él, se lo estaba diciendo a las autoridades. Si no me protegen, me van a asesinar. Y efectivamente lo asesinaron. Esos son los argumentos, entre esos son los argumentos que tiene la familia
y la defensa de alias Rojas, quien fue asesinado, recordemos, el año pasado en agosto, el 3 de agosto del año pasado, asesinado en el departamento de Caldas, para presentar esa demanda contra el Estado, una demanda que se encuentra en una etapa de conciliación, como se puede ver en estos documentos, en la Procuraduría. Una conciliación en la que está citada el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Policía. Todas estas entidades están citadas en diciembre. En diciembre tendrán que asistir a la Procuraduría a esa etapa de conciliación por esta demanda que ya pues está en curso contra el Estado. ¿Por qué? Porque simplemente la familia dijo a alias Rojas, que entregó la mano cercenada de alias Iván Ríos, uno de los hombres más buscados por las autoridades en ese momento, durante el gobierno, el expresidente Álvaro Uribe, era de los más buscados, integrante del secretariado de las FARC, y fue asesinado por esta persona. Dice la familia que lo único que se llevó, o lo único que le quedó a alias Rojas, fue los 8 años de cárcel que pagó, porque él sí tuvo que pagar 8 años de cárcel, y al salir pasaron escasamente 2 años o año y medio, y terminó asesinado. De la recompensa no se supo. Algo más, nos dicen que algo más de 800 millones de pesos le iban a entregar como recompensa, cuando la recompensa por alias Iván Ríos era hasta de 5.000 millones de pesos, pero parte de esa recompensa se la retuvieron para la reparación a las víctimas. Básicamente, alias Rojas, según su familia, no pudo disfrutar nada de los beneficios que esperaba luego de esa desmovilización de las FARC. Pues por ahora, nosotros nos vamos despidiendo, entregando toda esta información importante para ustedes, a todas las personas que se conectan. Listo, mi coronel. Listo, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces pasamos a la lectura de los aportes que han llegado en el día de hoy aquí al Facebook y al Zoom. Dice lo siguiente: todos debemos conocerlo, debemos saberlo, predicarlo y tenerlo como referente. Los hechos que rodearon esta muerte, ya que sus autores expresaron las penalidades por las que pasaban o estaban y siguen viviendo en el monte, alejados de sus familias. Hambre, pérdida de varios hombres bandoleros, presión militar, falta de víveres, bombardeo de campamentos, en especial, como lo mencionó mi coronel Villamarín, el de Raúl Reyes, y muchos otros hechos, producto exclusivo del engaño frecuente de la izquierda con estas ventas de humo. Recordamos a todos esta célebre frase que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, lo que nos obliga a pensar en las sociedades ignorantes de su historia, desconocedoras del pasado y sus hechos, que marcaron alteraciones a la paz y la unidad o al bien común, pues este estadio obligará fácilmente a caer y recaer de nuevo en lo mismo. Muchas gracias, mi coronel. No, pues muchísimas gracias a usted, mi coronel Alarcón. Este caso es bien interesante para analizar desde todos los puntos de vista: el moral, el jurídico, el histórico, el geopolítico, el estratégico, el militar, la inteligencia militar, el de análisis político, porque tiene una enseñanza básica: lo que empieza mal, termina mal. La carrera delictiva de Iván Ríos comenzó muy mal y terminó mal. Terminó asesinado por su propio jefe de seguridad. La carrera delictiva de este muchacho de Rojas comenzó muy mal, siendo reclutado por las FARC en Antioquia y asesinando a su propio pueblo, hasta que al fin ellos mismos asesinó a un cabecilla, y después de pagar cárcel por lo que había hecho, los mismos delincuentes de las FARC lo asesinaron. Increíble, pero todo eso pasa. Comenzó mal con la oferta mal hecha del gobierno colombiano de parte del señor Santos, primero ministro, luego presidente, de ofrecerle un pago por algo que era muy difícil de cumplir. Y terminó mal, porque terminaron sin pagársela, y vamos a terminar mal los colombianos pagándole ahora a la familia el resarcimiento por ese hecho.
Entonces son tres elementos que nos muestran que lo que comienza mal, termina mal. Y lo mismo el viejo adagio que dice que lo que por agua viene, por agua se va. Increíble, pero así terminó. Y finalmente el otro adagio que es de la Biblia, el que a hierro mata, a hierro muere. Fue el triste final de este par de delincuentes. Ambos, como se nota, personas que tenían otras condiciones que en las que le hubieran podido servir a Colombia de una mejor manera. El señor Iván Ríos, si hubiera tomado el camino legal, hubiera podido ser un economista, hubiera podido ser un gran empresario, hubiera podido ser una persona que le hubiera aportado al país, pero terminó de bandido dirigiendo delincuentes y haciéndole daño a Colombia. Y el señor Rojas, como se nota, era un campesino que tenía liderazgo, astuto, inteligente, capaz de hacer muchas cosas en desarrollo de sus comunidades, y terminó también de delincuente, asesinando y cometiendo una serie de delitos atroces. Pues con esto cerramos el programa de hoy, mi coronel, y le agradecemos a todos la asistencia. Los invitamos esta tarde al análisis que tenemos en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación del documento Visión 2050. Un buen café, don Manolo, para todos. Un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo. Creo que mi coronel tiene un apunte final. Sí, señor. Responderles un saludo y agradecérselo a los que están a través del Facebook Live, mi general Vázquez, el sector Tibavita y todas las personas que se conectan allí, porque ustedes tienen que ser nuestros reproductores de esta información que diariamente estamos dando. Finalmente, un comentario que habla sobre las ironías de la vida. La misma mano que saluda es la misma mano que después le cercenaron. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, entonces feliz día para todos y nos vemos en la próxima. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén.